Bienvenidos amigos de Índice Pecuario. En el video número 33, donde conversamos con la ingeniero, la doctora Ana María Herrera, sostuvimos una conversación sobre las bondades y el desafío de los sistemas silvopastoriles. Durante esa entrevista, ella nos dio instrucciones de qué realmente debe realizarse para poder manejar los sistemas silvopastoriles. Igualmente nos habló de las ventajas de utilizar especies nativas como las del género Mimosa, donde se utiliza como madera, y combinarlas con lo que serían especies más nutritivas para la producción animal como la Glycidia. En ese sentido, también ella nos conversó sobre los efectos del sombreamiento sobre la gramínea, donde el exceso de sombreamiento por estas especies de género Mimosa tenían un efecto adverso en el sentido de que la gramínea desaparecía. También nos tocó algunos temas muy importantes relacionados a costos y producción animal. En esta oportunidad vamos a tener a un experto, un científico del área que tiene mucho conocimiento, sobre todo desde el punto de vista biológico. En este sentido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos des un like si te gustó el programa al final del video. Como mencionamos, el experto el día de hoy será el doctor José Luis Gil. José Luis Gil es licenciado en Biología de la Universidad Central de Venezuela y obtuvo los títulos de Maestría en Ciencias en la Universidad de Colorado y de PhD en la Universidad de Kansas en los Estados Unidos en el área de manejo de pasturas. Inició su carrera como investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, identificada por sus siglas CENIAP, un organismo adscrito al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA, ubicado en Maracay, Venezuela. Su área de investigación se orientó hacia varias líneas, entre las que destacan recolección, identificación y selección de gramíneas y leguminosas adaptadas a suelos ácidos tropicales, ecofisiología de leguminosas forrajeras tropicales, ciclo y dinámica de nitrógeno en pastos y sistemas silvopastoriles. Durante su actividad como investigador, produjo 32 artículos científicos en revistas arbitradas, 12 en revistas informativas, así como la presentación de más de 85 trabajos de investigación en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Asimismo, ha dirigido 16 tesis de pregrado y posgrado a estudiantes de las facultades de agronomía de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Además, se desempeñó como director del Instituto de Investigaciones Zootécnicas del CENIAP y editor jefe de la revista Zootecnia Tropical. Ha sido profesor del curso de Ecología de la Universidad Nacional Rómulo Gallegos. Fue miembro del Programa de Fomento a la Investigación FONACYT, así como de varias asociaciones científicas y profesionales nacionales e internacionales. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes, Freddy. Un placer tenerte por este medio. José Luis, muy bien sabemos de que los sistemas agroforestales como tal en general ha sido de mucha data. De hecho, los egipcios utilizaban árboles para la alimentación de los animales. Y hace más de 2000 años, los mayas utilizaban árboles asociados con el maíz porque ellos observaban que tenían mejores rendimientos con el maíz. Y además de eso, utilizaban la madera más que todo para construcciones de tipo fluvial y poder transportarse. Es decir, que
son muchos años, siglos, donde se ha utilizado los sistemas agroforestales, pero como tal viene a dársele ese nombre desde un tiempo para acá, aproximadamente en los años 90 o años 2000. Ahora bien, se sabe y se ha estudiado mucho los sistemas silvopastoriles. Como mencioné en la introducción, hace poco hablamos con la doctora Ana Herrera y nos mencionó qué son los sistemas agroforestales y nos abordó sobre los sistemas silvopastoriles. Ahora bien, quisiera arrancar este tema contigo nuevamente, sistemas silvopastoriles, pero ya viéndolo desde el punto de vista biológico. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto en cuanto a los sistemas silvopastoriles desde ese punto de vista biológico? Efectivamente, Freddy, los sistemas silvopastoriles, agrosilvopastoriles, son tan antiguos casi como la civilización humana. En América, especialmente, los mayas lo desarrollaron desde sus inicios y era prácticamente una forma normal y rutinaria para ellos obtener sus alimentos. Sus cultivos mezclados con leucaena, la planta que hoy en día, el árbol que hoy en día es prácticamente utilizado en muchos países tropicales como fuente forrajera de excelente calidad, tuvo sus inicios justamente en México con los mayas. Ya desde ese momento venían manejando ellos esos sistemas. Y así ha venido siendo en muchas otras civilizaciones alrededor del mundo. Lo que pasa es que los científicos, después de tanto darnos golpes, descubrimos a los sistemas silvopastoriles, a los sistemas agroforestales, y comenzamos a ponerle nombres así interesantes, ¿no? Sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y cualquier combinación que de ellos se pueda derivar. Pero en realidad ya nuestros antepasados ya la venían descubierto y la venían haciendo hace mucho tiempo. A lo mejor ellos no sabían el porqué de las cosas. Nosotros hoy en día, gracias a la ciencia, lo sabemos. Y fundamentalmente se derivan porque incorporamos otros elementos vivos, biológicos, a nuestro sistema. Los sistemas, mientras más diversos son más estables. Es una norma en ecología. Cuando tú tienes un solo cultivo, por ejemplo, maíz, y cientos de kilómetros, acres sembrados con ellos, estás colocando a ese sistema en una posición muy vulnerable por ser la única especie viviendo presente en ese momento. Quiere decir que cualquier plaga, cualquier enfermedad que le llegue a ese cultivo simplemente tiene un área potencial para ellos atacar y destruir ese cultivo. Si tenemos un cultivo mixto, con 2, 3, con varias especies presentes en ellos, pues el sistema se vuelve mucho más difícil de atacar, porque tenemos presentes otras especies. Eso le añade una estabilidad al sistema, mucho mayor que si fuera una sola especie. Y al tener varias especies presentes, podemos aprovechar las bondades que cada una de esas especies presentes en ese sistema nos puede brindar. En el caso de árboles forrajeros o sistemas silvopastoriles en general, los beneficios son múltiples. Van desde la sombra, que el sistema silvopastoril ha probado solamente ese hecho de la sombra ser extremadamente beneficioso para el confort animal. Hay muy interesantes estudios hechos en Latinoamérica donde solamente el efecto de sombra logra incrementar entre 30 y 40% la producción de leche en esos animales solamente por el efecto de sombra, solamente por sentirse más agradables, por usar una palabra humana para el beneficio animal. Eso es lo que es el bienestar animal. Eso es lo que se conoce como bienestar animal, exactamente. Solamente por eso ya tienen una mejora en su producción. Quizás si los menores hablaran, nos podrían decir con sus palabras qué se siente estar bajo la sombra de un samán en países tropicales a 38, 39, 40 grados y no haya un solo arbolito donde refugiarse ese sol inclemente tropical, que junto con el agua y la sombra vienen a ser dos factores fundamentales para lograr ese bienestar animal, que tristemente, podríamos decir que por alguna cultura que se implementó hace mucho tiempo en nuestros países, las pasturas tienen que ser como mares verdes. No podía haber solo nada en esas pasturas.
solamente podía haber pasto. Y el concepto de bienestar animal, pues obviamente no estaba muy desarrollado ni afianzado en ese momento, y simplemente se pensaba que eso no fastidiaba al animal, no molestaba al animal, no lo perturbaba en su crecimiento, en su desarrollo, en su productividad, y era normal que un animal pues tuviera que aguantar, digamos, 12 horas de sol inclemente, como si eso fuera cualquier cosa, como si fuera muy divertido estar pasando 12 horas al sol pastoreando sin ningún tipo de protección. Por eso es que es muy común en nuestras sabanas del trópico ver a los animales apilados debajo de un arbolito, todos peleándose por estar dentro a la sombra a las 12, a la 1, a las 2 de la tarde, cuando el sol es en nuestras condiciones sumamente implacable. Aparte de ese factor sombra como tal, pues hay muchos otros que vienen dados principalmente por el valor uno nutricional que brindan como forraje al animal que lo consume. Otro viene dado por todo el componente biológico y de ciclaje de nutrientes que dan todos los árboles cuando se incorporan en la pastura. Se mejoran las condiciones biológicas del suelo, se incorpora otro tipo de hojarasca al suelo. Ya salimos de la hojarasca de la gramínea, que es una hojarasca de C4, de planta C4, que son las gramíneas, que tiene unas condiciones muy específicas, muy lentas para degradarse, una relación carbono-nitrógeno alta, que cuando se incorporan con hojarasca de árboles y otras especies, se baja esa relación carbono-nitrógeno y los procesos de mineralización en el suelo comienzan a ser mucho más activos, mucho más dinámicos. De todas maneras... Disculpa, José Luis, cuando me está hablando de esa relación carbono-nitrógeno, para aquellos que no conocen realmente de este aspecto, ¿cuál es esa relación adecuada y cómo actúa esa relación carbono-nitrógeno sobre la pastura? Muy bien, la relación carbono-nitrógeno es la cantidad de carbono y nitrógeno que hay en un suelo, ¿verdad? Y se hace ese cálculo. Se estima cuánto carbono hay, cuánto nitrógeno hay, y se divide. Por lo general, si esa relación de carbono-nitrógeno es menor de 25, hablamos que el nitrógeno se inmoviliza en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el nitrógeno no circula libremente en el suelo. El nitrógeno es, no podríamos decir acomplejado, pero sí es más lento en moverse en el suelo. Es inmovilizado por los microorganismos del suelo, de tal manera que no está disponible para las plantas, para las raíces de las plantas, para ser tomado por las raíces de las plantas. Cuando la relación carbono-nitrógeno es mayor de 25, 30, el nitrógeno comienza a ser disponible del suelo, las bacterias del suelo lo liberan al suelo y es allí cuando el nitrógeno es aprovechable por las raíces de las plantas. Cuando se tiene solamente pasturas, la relación carbono-nitrógeno por lo general es menor de 20 y los procesos de mineralización y movilización de nitrógeno en el suelo tienden a ser más hacia el lado de la inmovilización. Y por eso muchas veces se observa deficiencia de nitrógeno, aun cuando aparentemente el nitrógeno en el suelo es adecuado. Lo que está pasando es que los microorganismos del suelo están tomando ese nitrógeno para sí, pero no lo están poniendo a disposición de las plantas en el suelo. Entonces observa una inmovilización del suelo, inmovilización de nitrógeno en el suelo y una falta de nitrógeno disponible para ser aprovechado por las plantas. Cuando tenemos sistemas silvopastoriles, muy especialmente cuando los árboles son leguminosas, la relación que se añade de carbono y nitrógeno al suelo es muy buena, superando el 30 por la relación carbono-nitrógeno de 30, y los procesos de inmovilización y mineralización tienden a ser más hacia la liberación de ese nitrógeno y lo ponen a disposición de las plantas en el suelo. De tal manera que se beneficia todo el sistema, el ciclaje de nitrógeno es mucho más eficiente, mucho más rápido, y las plantas logran tener disponible el nitrógeno en el suelo para su crecimiento. Fíjate, hay algunos trabajos en el caso de Venezuela de que en los bosques caducifolios y en el espinar llanero, más del 60% de las especies presentes son leguminosas forrajeras, ¿no? O leguminosas arbóreas. Y lo importante es precisamente
que es una biodiversidad existente desde todo punto de vista. Cuando tú estableces los monocultivos, esa biodiversidad se pierde, ¿verdad? Ahora, ¿cómo impactaría estos sistemas silvopastoriles sobre la biodiversidad? Hablando de que yo voy a establecer un sistema silvopastoril ya de un área totalmente deforestada. O sea, ¿qué beneficio trae para el productor desde el punto de vista de biodiversidad la implementación de un sistema silvopastoril? Cuando ya pasamos de un sistema monocultivo, que podría ser un área de pastura simplemente, a un sistema de diversas especies, estamos ganando un montón de beneficios que antes no lo vamos a tener. Vamos a tener sombras, que antes no lo tenemos. Vamos a tener especies, cada una de esas especies va a tener una función específica, una actividad específica, puede servir como bloqueo de enfermedades, de difusión de plagas. Añaden otros componentes, por ejemplo, al tener árboles, la parte de avifauna comienza a multiplicarse, comienza a desarrollarse. Hay muchos estudios en el trópico, en áreas que son protegidas, y comienzan a verse cómo esas especies comienzan a atraer aves, algo que es imprescindible si queremos mantener la biodiversidad, porque muchas de las aves contribuyen a la biodiversidad porque son dispersoras de polen, y contribuye entonces a la multiplicación, a la dispersión de esas especies, a la presencia de murciélagos, que también son excelentes polinizadores, abejas, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente se está sembrando un árbol, y es que a veces la gente solamente lo ve así, como si fuera un árbol. Detrás de un árbol vienen un montón de otras especies asociadas, animales y vegetales, que se van a beneficiar de esos sistemas. En Venezuela ya desaparecieron desafortunadamente muchos ejemplos exitosísimos de fincas que se pasaron de ser monocultivas, de arroz, por ejemplo, a hacer fincas multipropósitos, si se quiere decir, donde se protegía la fauna y se protegían las plantas, se prohibía la quema, se prohibía la caza, y comenzaron a aparecer casi que por milagro especies que tenían años los llaneros en esas zonas donde las reportaban como ausentes, y comienzan a aparecer casi que milagrosamente todas esas especies. Tanto era así, esos cambios que se veían en la biodiversidad, que esas fincas prácticamente cambiaron sus modus vivendi y pasaron a ser agroturísticas. Y olvidaron un poco, no olvidaron totalmente, pero sí en buena medida se dedicaron a atraer turistas, a observar a toda la fauna que estaba asociada viviendo en esos ambientes. De tal manera que no solamente se gana por tener un buen pasto, un buen forraje, sino también podemos tener un negocio al lado que es el agroturismo. Bastante interesante tu planteamiento, porque ya aquí estamos mezclando lo que es el silvopastoreo con la parte agroturística. Realmente es un aspecto muy, si se quiere, muy importante desde el punto de vista económico, porque en la conversación anterior, entre los desafíos que conversamos, estaba el hecho de lo difícil de que es convencer al productor para lo que es la implementación de los sistemas silvopastoriles. Y tú estás dando una razón más, aparte de los beneficios económicos que puede traer desde el punto de vista de producción animal, es el hecho de este elemento agroturístico que muy pocos realmente lo han observado. Ahora, también está el hecho de que los sistemas silvopastoriles, volviendo a lo que es la relación carbono-nitrógeno, hoy en día se habla mucho de lo que es la huella de carbono y su efecto sobre el ambiente, donde se dice que la ganadería es la principal responsable de este cambio climático producto de esta huella de carbono. Cosa que yo realmente no estoy de acuerdo, porque el hombre es más culpable de eso que el propio animal. Sí, es correcto. Hay una gran discusión sobre eso en el tapete en la ganadería mundial, realmente. La
para comenzar por el principio, como decimos, la huella de carbono es la cantidad de carbono que logramos emitir al ambiente cuando se realiza una actividad agrícola, ganadera, industrial, la que tú quieras. Es la cantidad de carbono que se produce, que se libera al medio ambiente en forma de CO2, básicamente, cuando producimos algo. Un zapato, un carro, un litro de leche, 1 kilo de carne. Es el impacto que tiene el ser humano sobre el medio ambiente, en términos de carbono, generalmente en términos de CO2 producido. Y hay toda una metodología que se está utilizando ahora para estimar cuánto carbono se produce en cada uno de los procesos que conlleva la producción de ese artículo. En este caso en particular que estamos hablando sería producción de carne o producción de leche. ¿Okay? Desde que se siembra el pasto hasta que el animal consume el pasto y todos los pasos intermedios que hay hasta la propia industrialización como tal. Y cada uno de esos tiene su propio impacto. Hay un gran énfasis ahorita a nivel mundial en disminuir esa huella de carbono, ese impacto que tenemos los seres humanos cuando queremos producir 1 litro de leche, 1 kilo de carne para consumo del ser humano. Obviamente que mientras menor sea esa huella de carbono, pues menos impacto tiene nuestro producto en el medio ambiente y más amigable es lo que vamos a hacer con el medio ambiente cuando estamos produciendo ese producto determinado. En Europa hay todo un movimiento para producir alimentos con la menor huella de carbono posible. Todavía no existe el alimento producido con huella de carbono cero. No hay. Siempre producimos algún desecho al medio ambiente. Y a veces no solamente nos referimos a carbono, sino también a elementos contaminantes al suelo. Por ejemplo, elementos contaminantes al agua, a los ríos, etc. De esta manera, y entonces a nivel mundial, pues se está estimulando, por decirlo de alguna manera, que los alimentos que se produzcan hoy en día, que consumamos los seres humanos, tengan ese impacto cada vez menos sobre la huella de carbono. Y de ahí vienen entonces los famosos alimentos orgánicos. En Estados Unidos es común entrar a los supermercados y ver galerías completas de vegetales producidos con la agricultura orgánica, que es simplemente una agricultura donde no se ha aplicado ni pesticida ni herbicida a ese producto en particular. Digamos, una lechuga es orgánica cuando no ha recibido fertilizante, ni ha recibido plaguicidas, ni herbicidas, ni nada en su mantenimiento. Su crecimiento, su cosecha se ha logrado sin intervención de ningún agroquímico de ninguna naturaleza. El problema es que hasta ahora no hay alguien que certifique que ese alimento, esa lechuga, por ejemplo, orgánica, etiquetada como orgánica, de verdad es orgánica. No hay quien revise si fulanito de tal, la empresa XYZ me dice, esto es orgánico, y es verdad que es orgánico. O simplemente tú me dices que es orgánico y yo te tengo que querer. Estamos todavía en unas fases quizás iniciales. Se ha avanzado mucho en ser orgánico, pero todavía falta supervisar de verdad quién dice que eso de verdad es orgánico, en qué medida es orgánico. ¿Okay? Entonces, el impacto de la huella de carbono en la ganadería ha sido señalado como uno de los grandes enemigos en el cambio climático. Se da unas cifras muy grandes de producción de CO2 derivada de las industrias de producción de carne y leche. Esos estimados, en los últimos reportes que he visto, han dicho que efectivamente eran demasiado altos y la huella de carbono producida por animales, de producir carne o leche, no es tan alta como inicialmente se había dicho. ¿Cómo logramos producir eso? Por una parte es buena noticia porque comienza a desmitificar un poco el mal de la ganadería, ¿no? Siempre la ganadería lo habían puesto en reuniones internacionales como el gran malvado de la película en la lucha contra el cambio climático. Y hoy en día se está viendo que no es así. Hay ecosistemas naturales, por ejemplo los manglares, que producen hasta el triple de CO2 y de gas metano que produce la ganadería, por ejemplo. Y son ecosistemas naturales, no hay nada que hacer contra eso. Siempre van a estar allí produciendo eso. Y así ha sido desde que los ecosistemas se han desarrollado como ecosistemas.
Obviamente que nosotros como seres humanos conscientes y pensantes queremos que nuestros productos tengan el menor impacto en ese medio ambiente, en esta lucha contra el cambio climático. ¿De qué manera logramos ese disminuir la producción de CO2 o el impacto de CO2 en el cambio climático? Fundamentalmente mejorando la nutrición de los animales. La nutrición, la calidad del pasto, del forraje que nuestros animales están consumiendo. ¿Okay? Cuando tenemos un animal con una buena calidad de forraje, va a ser menor la cantidad de gas metano que van a excretar en su orina, en sus gases y en sus heces. Esa es fundamentalmente la mejor forma que tenemos de controlar eso. Y ahí es donde los sistemas agrosilvopastoriles, silvopastoriles juegan un papel fundamental, porque en el fondo lo que busca un sistema silvopastoril es mejorar la calidad del alimento, la calidad del forraje que el animal está consumiendo. Como decíamos antes, un sistema forestal, agroforestal, silvopastoril, donde uno de sus forrajes sea, por ejemplo, leucaena o cualquier otra leguminosa, estamos mejorando sustancialmente la calidad de ese alimento que ese animal está consumiendo. Indudablemente la cantidad de metano, gas metano que van a excretar esos animales va a ser mucho mejor. Se está reduciendo, si tenemos leguminosas en nuestros pastizales, no hace falta fertilizar en grandes cantidades como se hace ordinariamente en nuestros pastizales. Ahorita que estás mencionando ese punto de la implementación, la introducción o el hecho de tener leguminosas nativas dentro de un potrero, ¿puedes hablar un poco del ciclo de nitrógeno dentro de ese tipo de sistema para que el productor y los estudiantes puedan tener un mayor conocimiento de la importancia de lo que son las leguminosas? Porque siempre hablamos nada más de las leguminosas, que es el aporte de nitrógeno al sistema, pero no conocemos qué está sucediendo en esa cajita negra dentro de las leguminosas. ¿Puedes explicar un poco de eso a grandes rasgos del ciclo del nitrógeno? Sí, claro. Cuando tenemos leguminosas dentro de nuestro pastizal, la leguminosa, por sus habilidades inherentes, va a tomar nitrógeno del aire. ¿Cómo hace eso? A través de unos nódulos unos nódulos que son como unas ciertas pelotitas que nacen, crecen y se desarrollan en las raíces de las leguminosas, que tienen la particularidad de tomar el nitrógeno del aire e incorporarlo a la leguminosa como tal. O sea, esa planta leguminosa no toma mucho nitrógeno del suelo, toma una parte, pero digamos que el 70-80% del nitrógeno en una leguminosa viene del nitrógeno del aire. De tal manera que esa planta leguminosa está casi que independiente del nitrógeno que está presente en el suelo, a diferencia de la gramínea acompañante. La gramínea acompañante no tiene esa facilidad y tiene que tomar el 100% del nitrógeno que está en el suelo. Cuando esa planta nitrógeno, esa leguminosa toma ese nitrógeno del aire, uno logra que su propio tejido sea más rico en nitrógeno, lo cual ya la convierte en algo muy bueno para la pastura, porque ya el animal está obteniendo nitrógeno alto, nitrógeno de buena calidad, gratis en su dieta, que antes no lo de obtener si solamente pastoreaba la gramínea. Posteriormente, cuando esa gramínea, esa leguminosa muere, todos los residuos, las hojarascas, las raíces, etcétera, etcétera, son altos en nitrógeno. Y sus residuos van a ser incorporados al ciclo que mencionamos antes. Van a tener una relación carbono-nitrógeno mucho más alto y van a favorecer los procesos de mineralización de nitrógeno en el suelo. De tal manera que la incorporación, la presencia de leguminosa en el suelo tiene una doble función. Incorpora un forraje de mejor calidad en términos de nitrógeno e incorpora, cuando la planta muere, ese nitrógeno al suelo, lo cual va a fertilizar indirectamente, en forma biológica, si se quiere, la pastura. Esos son los grandes beneficios de tener una leguminosa presente en nuestros sistemas pastoriles. Y desde el punto de vista de producción animal. Desde el punto de vista de producción animal, ha sido ampliamente estudiado que la presencia de leguminosas, inclusive leguminosas nativas,
No hace falta muchas veces ni siquiera sembrarlas, establecerlas como tal, sino simplemente darles la oportunidad de desarrollarse en nuestras pasturas. Han desarrollado la habilidad de permanecer en ella, a pesar de que son bastante, le han dado bastante duro, las condiciones no se les favorecen para su crecimiento, pero solamente la presencia de ellas logra incrementar en un 30-40% la producción de carne y hasta un 50% la producción de leche. Hay estudios en leguminosas rastreras, por ejemplo, en nuestras condiciones tropicales, donde comentan ampliamente los grandes beneficios en términos de respuesta animal que tiene la presencia de leguminosas en nuestras pasturas. Sí, es correcto. José Luis, hubo una tesis de un estudiante tuyo de posgrado donde estaban evaluando el efecto de sombreamiento o ese efecto que produce la sombra del samán. Samán es el Samanea samán, o Pitesialobium samán también, sobre la estructura del suelo. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Para que vea también la importancia desde el punto de vista de biología del suelo, cómo los sistemas silvopastoriles tienen también un efecto benéfico sobre, no solo sobre la pastura y el animal, sino también sobre el suelo. Es correcto. En ese estudio estamos evaluando el efecto del sombreo sobre la producción de gramínea y sobre los distintos componentes, dinámica de nitrógeno, entre otros, y también sobre la estructura del suelo. La estructura del suelo se mantuvo, mejoró bajo la sombra del samán, se evitó la compactación del suelo, la gramínea presente en la sombra nunca llegó a afectar sus rendimientos en una forma significativa. De hecho, las condiciones, la cantidad de nitrógeno de la gramínea creciendo bajo las condiciones de la sombra del samán eran mayores, más altas que la gramínea creciendo a sol, a suelo, sin ningún tipo de sombra. De tal manera que las condiciones beneficiosas del árbol como tal son a todo nivel sin comparación. Vamos ganando 100% en todo. ¿Qué gramínea era esa? Guinea, pasto guinea. Exacto, son pastos que toleran algo de sombreamiento. Exacto. Toleran algo de sombreamiento, aunque obviamente son pastos que crecen a sol abierto, porque son plantas C4, pero toleraron bien los niveles de sombra de esas especies. A lo mejor con otras plantas, con otros árboles que una sombra más densa, a lo mejor los efectos van a ser distintos, ¿no? Por eso es que también hay que jugar también con la cantidad de árboles que se tiene que sembrar en un potrero. Si tú siembras demasiados árboles, en el potrero se establecen demasiados árboles, pues la cantidad de sombra que vas a producir debajo va a ser muy fuerte y la gramínea entonces sí va a sufrir. Entonces, de tal manera que hay que tener ese factor en cuenta. Hay que mantener árboles en los potreros, pero no tantos como para impedir el crecimiento de la gramínea. ¿Y más o menos qué relación han tenido ustedes en investigación en cuanto a árboles, no arbustos, sino en cuanto a árboles más o menos, qué distancia, qué densidad han encontrado que son más favorables? Mira, varía con la especie de árbol, ¿no? Con la arquitectura del árbol. Las especies como samán, por ejemplo, donde las copas son muy anchas, tiene un efecto casi de paraguas, pero son muy anchas, pero a la vez permiten que pase el sol, ¿no? No son tan densas. Esas son quizás las mejores condiciones. En nuestros estudios en estas condiciones de sabanas abiertas, las pasturas no deben pasar del 30-40% con árboles. Mayor cantidad de árboles de esas en los potreros comienza a ser peligroso. Pero nuevamente depende de las especies de árbol que estemos hablando. ¿Okay? Hay especies de árboles que no son con unas copas tan densas, tan profundas, que posiblemente podría colocar hasta 50% de la superficie con árboles. Pero nuevamente depende de la especie, no es algo que se pueda decir así tan alegre un programa así. Hay que ver la planta. Y es muy difícil y muy responsable decir ponga 50% de su pastura con árboles o no, o póngala. ¿Sí? Hay que estudiar la especie.
Sí, muy importante ese tema y realmente hay mucha tela que cortar en lo que sería densidad de plantas. Sabemos también que en sistemas silvopastoriles, en caso de leucaena, altas densidades también son muy beneficiosas. Sin embargo, de ahí es la distancia entre plantas lo que realmente es importante para permitir la especie acompañante se beneficie. Recordemos que las gramíneas en general necesitan mucha luz solar para la actividad fotosintética. Ahora bien, José Luis, realmente excelente tu presentación. Realmente diste muchos aspectos importantes desde el punto de vista biológico, como lo indicamos inicialmente. Si tienes algún otro aspecto que abordar. No, solo me queda darte las gracias y solicitar a los ganaderos, a los muchachos estudiantes que nos escuchen, que le den una oportunidad al sistema silvopastoril. No se van a arrepentir. Cuesta el inicio, cuesta crecer los árboles, protegerlos cuando están creciendo de sus inicios, protegerlo de la quema, protegerlo del pastoreo. Pero a la larga van a ver los beneficios y se van a sentir orgullosos de haber hecho eso, de haber contribuido no solamente con la producción de carne y leche en su finca, en su hato, sino haber contribuido con un poquito, con su granito de arena en su finca, a disminuir el problema de calentamiento global. Quizás eso a veces los productores no lo ven obviamente porque no están allí, nadie les paga por disminuir el impacto del calentamiento global. Ellos ganan obviamente por vender carne y vender leche. Pero uno se siente bien de verdad porque saber que todos esos árboles que uno siembra allí están logrando capturar carbono y almacenar carbono en sus raíces, en sus troncos, y de alguna manera poner un grano de arena en disminuir el impacto del calentamiento global a través de la siembra de árboles, uno se siente bien. Confucio decía que todo ser humano en la vida debería tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Entonces yo creo que si usted siembra varios árboles en su vida, pues está con creces superando esa afirmación que decía Confucio. Perfecto. Bueno, amigos, hasta acá hemos llegado. Le damos las gracias al doctor José Luis Gil, otro venezolano más del agro por el mundo. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y lo esperamos en una próxima oportunidad.